Buen día para todos. El día de hoy vamos a ver unos elementos importantes a la hora de contar y escribir nuestras historias o relatos, los conectores narrativos. Teniendo en cuenta lo anterior, esta clase está dirigida en el marco de la estrategia de Aprender en Casa para estudiantes de ciclo 3, grados quinto, sexto y séptimo. Y el objetivo de la clase es identificar diferentes tipos de conectores para unir las ideas de un texto narrativo con el fin de tener en cuenta aspectos de cohesión textual. Cuando hablamos de la cohesión textual, esta es la propiedad de utilizar diferentes palabras como los conectores para unir y enlazar ideas y darle estructura a nuestros escritos y nuestros relatos. Teniendo así nuestra línea de estructura de la clase, vamos a empezar con la definición de los conectores, la clasificación o sus tipos, los ejemplos y una conclusión. Cuando hablamos de los conectores, estas son palabras o grupos de palabras o frases o expresiones que nos sirven para unir ideas expresando claramente el modo que se relacionan entre sí en un texto o en una narración. Casi siempre aparecen al principio o en medio de los párrafos de los cuales nosotros estamos construyendo nuestras historias. Cuando tenemos los conectores no solamente los tenemos en los textos narrativos, sino en diferentes tipologías textuales, pero hoy nos vamos a enfocar de cómo sirven estos conectores para construir una historia o un relato. Así empezamos con los conectores de inicio. Estos conectores o estas palabras son expresiones que las utilizamos para comenzar una narración o una historia o introducir el tema del cual estamos hablando. En la diapositiva nos vamos a dar cuenta, en esta y en otras, una infografía de Pictoline de cómo contar una buena historia según Pixar, que es la empresa que desarrolla diferentes películas como Toy Story para Disney. En nuestros conectores de inicio tenemos palabras como en un lugar muy lejano, en el año, érase una vez, en un tiempo muy lejano, entre otras palabras. Si nos damos cuenta, estas palabras nos indican el comienzo de una historia y también nos los enmarcan en un tiempo o en un lugar determinados. Aquí en la imagen tenemos había una vez, que es una parte, una palabra que nos indica la introducción de nuestro protagonista o personaje principal. También tenemos los conectores aditivos. Estas palabras o estas frases nos añaden, nos suman ideas a la narración y quien nos cuenta la historia se encarga de señalar que las frases que le siguen mantienen el tema o el hilo de la historia. Aquí tenemos en la diapositiva palabras como de igual manera, también, así, del mismo modo, o en la imagen tenemos todos los días, en el cual nuestro protagonista vive su cotidianidad. Con estas palabras podemos dar cuenta de todas las acciones que hace normalmente el protagonista dentro de la historia. Luego vamos a tener los conectores de contraste. Estas palabras o frases le permiten al hablante o al narrador de nuestro relato contrastar, matizar, como dice ahí este tipo de contrastar o refutar las ideas planteadas en el relato. Cuando tenemos este tipo de palabras o estos conectores dentro de nuestra historia, también podemos darle como un inicio al conflicto de la historia. Por eso en la imagen nos podemos dar cuenta que nuestro protagonista dice hasta que un día un evento cambia drásticamente su mundo. Entonces, pues estas palabras como pero, aunque, a pesar de, sin embargo, en cambio, nos ayudan a dar ese tipo de contrastes a lo que le está pasando al personaje en nuestra historia. Luego tenemos los tipos de conectores de causa y efecto. Este tipo de conectores de causa y efecto nos detallan consecuencias, causas o razones por las cuales ocurren varios eventos dentro de la historia que no solamente le ocurren al protagonista, sino a quienes lo rodean. Tenemos aquí ejemplos como por esta razón, puesto que, así que, por lo tanto, por eso, debido a eso. Y en la imagen no tenemos pues debido a eso se desencadenan una serie de eventos que ponen a prueba a nuestro protagonista. Ese debido a eso nos está enlazando el conflicto de la historia por la cual está pasando el personaje. Luego tenemos los tipos de conectores de conclusión.
Este tipo de palabras nos está ayudando ya a darle un cierre a la historia y ya está muy cerca del final y de toda su conclusión. Tenemos ejemplos como en consecuencia, de este modo, finalmente, por último, en efecto. En la imagen tenemos hasta que finalmente nuestro protagonista logra superar los obstáculos que se estaban desencadenando en el conflicto. También tenemos, ya para dar el final completo de la historia, tenemos los conectores de finalización. En este caso, cuando le damos el desenlace de la historia, el protagonista aprende algo nuevo que lo transforma. Y pues cuando utilizamos y damos final a nuestra historia, podemos utilizar palabras como al final, en conclusión, todo acabó con, para terminar, o la frase típica de los cuentos de hadas o cuentos fantásticos, y fueron felices para siempre. Si ustedes se dieron cuenta a través de las diapositivas anteriores y de la infografía que teníamos de cómo se construye una buena historia según Pixar, pues aquí estos tipos de conectores nos dieron la estructura de inicio, nudo y desenlace de lo que estábamos relatando o contando. También hay otras palabras que nos enmarcan otros aspectos como tiempo, lugar o espacio. Y estas palabras pueden ser preposiciones o adverbios que cambian en la estructura de la oración y nos marcan otras cosas. Los primeros que tenemos aquí en la diapositiva son los conectores de tiempo. Ellos nos introducen a diferentes épocas, horarios, días, y en la diapositiva tenemos el ejemplo del luego, inmediatamente, anteriormente, después, en poco tiempo. Vamos a ver frases como en tal año, en tal época, a las no sé qué horas, por eso tenemos aquí el relojito. Son también palabras que nos ayudan a marcar y estructurar elementos como el espacio y el tiempo. En el caso del espacio, pues tenemos los otros conectores espaciales o conectores de lugar, y pues tenemos aquí varios ejemplos de algunas preposiciones como allá, allí, detrás, dentro, en medio o en lo alto. En la imagen podemos también ver otro ejemplo claro de la película de Shrek que dice bienvenidos al reino de muy, muy lejano. Ahí ya nos está diciendo con la palabra muy, muy lejano que pues en donde se ocurren los hechos de esta película. Luego vamos a continuar con algunos ejemplos que tenemos siguiendo nuestro formato de infografía de Pictoline, que es un buen recurso que podemos utilizar para saber diferentes historias. Y pues tenemos la historia de cómo Plutón, el planeta, obtuvo su nombre. Aquí en la infografía vamos a ver ejemplos de algunos conectores que ya vimos en diapositivas anteriores. Aquí tenemos, en marzo de 1930, Falconer Madam, un ex bibliotecario de la Universidad de Oxford, le contaba a su nieta sobre el descubrimiento de un nuevo planeta. Aquí nos da inicio a la historia con un conector de tiempo. En marzo de 1930, ahí nos está ya dando una fecha específica y ya nos está introduciendo en qué momento se produjo este, este nombre de este planeta. A la nieta, fan de la mitología romana, se le ocurrió un nombre mejor. Deberían llamarlo Plutón, como el dios del inframundo, pues ya que Plutón está muy lejos, es uno de los planetas más lejanos de nuestro sistema solar. El bibliotecario pensó que era una gran idea, así que envió la propuesta a su amigo Herbert Hall Turner, astrónomo de Oxford. Aquí tenemos otro ejemplo de conector, así que este nos está enmarcando como una consecuencia, que pues debido a la idea que tuvo la nieta, pues él trató de proponer lo que ella estaba diciendo. Hall recibió la carta justo antes de la reunión donde se elegiría el nombre del planeta. En este caso tenemos justo antes, ahí tenemos la palabra antes que también nos está marcando un conector de tiempo. Las propuestas más populares eran Zeus, Minerva y Cronos, y aunque Minerva ganó la votación, ya había un asteroide llamado así. Aquí tenemos la palabra aunque, que es un conector de contraste, y pues ahí nos está matizando o contrastando de que pues que a pesar de que ya había un ganador, pues buscaron en una lista de otros objetos astronómicos y pues se dieron cuenta que un asteroide ya tenía su nombre, entonces pues tocaba cambiarlo totalmente. Entonces, ahí tenemos otro conector.
Hall mencionó el nombre de que la pequeña nieta había sugerido y a todos les encantó. Así fue como una niña de 11 años terminó nombrando a nuestro amado planeta enano. Ahí tenemos otro conector que es Así fue. En este caso ya nos está dando cierre a la historia de cómo surgió el nombre de Plutón. El segundo ejemplo que traigo el día de hoy es cómo surgió la idea del karaoke. ¿Ustedes lo han practicado? Espero que sí. En este caso, en los años 70, de nuevo, iniciamos con un conector temporal, ahí nos están marcando una fecha, en este caso una década. Daisuke Inoue tocaba el teclado en un bar. Un día, ahí nos está marcando un conector temporal, un cliente frecuente le pidió a Daisuke un extraño favor. Graba las canciones que tocas en tu teclado, sin voz, para que pueda cantarlas después con un grupo de amigos. Pues a él le pareció como un poco curioso esta idea, pero pues vamos a ver qué desencadenó todo esto. El experimento funcionó y Daisuke tuvo una idea, una máquina con un micrófono a que le depositas monedas para que te toque canciones que quieras cantar. Años más tarde, entonces ahí tenemos otro conector, un grupo de entretenimiento consiguió una de esas máquinas para sustituir a su orquesta que estaba en una huelga y alguien la llamó Karaoke Sutora, que en japonés significa orquesta vacía. Entonces, pues si vemos de dónde viene la palabra karaoke, en japonés esto significa orquesta vacía. La máquina y su apodo, karaoke, terminaron por popularizarse y pues todo el mundo la conoce así, primero en Japón y luego en el mundo entero. Aquí tenemos otro conector que ya nos ayuda a finalizar la historia y es y luego en el mundo entero. Si nos damos cuenta, como conclusión, estos tipos de conectores los podemos utilizar para estructurar todas las historias, ya sean breves como las que vimos ahorita en los ejemplos, o ya sean historias largas que podemos ver en las diferentes novelas que tenemos, en los diferentes planes lectores que nos propongan. Espero que utilicemos estos conectores narrativos y otros más, porque hay una lista gigante de ellos, en las historias que podamos escribir o que podamos relatar a todo el mundo. Espero que les haya gustado el día de hoy y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.